Buenos días, mi nombre es Camilo Andrés Álvarez Vargas. Este video es para Fundamentos de Matemáticas, para el grupo número 51145 y actualmente estoy cursando el segundo semestre de Contaduría Pública. Y el día de hoy voy a hablar sobre las derivadas. Sirven para optimizar sistemas que se expresan con funciones más o menos complejas. No solo cumple un papel fundamental en el área de la matemática, sino también en diversas ciencias como la física, mecánica y biología, en el estudio de la medicina y la economía. Una forma más sencilla de comprenderlas es saber que representan razones de cambio. En ingeniería, por ejemplo, sirve para calcular la variación de temperatura de un tubo cuando aumenta la presión. Otro ejemplo sería calcular cuánto tiempo le durará la batería de un celular en función al cambio de consumo de energía al estar usando el celular en una llamada. Las derivadas en contabilidad son una herramienta muy útil ya que permiten realizar cálculos marginales. Es decir, hallar la razón de cambio cuando se agrega una unidad adicional al total, sea cual sea la cantidad económica que se esté considerando, ya sea costo, ingreso, beneficio o producción. En otras palabras, la idea es medir el cambio instantáneo en la variable, dependiente por acción de un pequeño cambio en la segunda variable. De hecho, las funciones de costo, ingreso, beneficio o producción marginal son derivadas de las funciones de costo, beneficio, producción total. Las derivadas se utilizan en matemática para el cálculo de respuestas de una función, a la que se le están alternando sus valores iniciales, el cual está representado gráficamente con una línea recta, sobrepuesta sobre otra curva, y el valor de esta pendiente respecto al eje sobre el cual está siendo evaluada esta función recibe el nombre de derivada. La derivada a partir de un límite puede ser encontrada al usar la fórmula de la pendiente, para encontrar la pendiente de la recta entre dos puntos de la función. Luego usamos el límite para acercar los puntos, o que la pendiente de la secante sea una aproximación a la pendiente de la tangente. Y aquí podemos ver un ejemplo de una derivada a partir de un límite. Ahora les voy a explicar algunas de las reglas de la derivación. La derivada de una constante es cero. La derivada de una potencia entera positiva, en este caso representada como x elevado a la n, también se podría representar como n por x elevado a la n menos 1. La derivada de una suma de funciones es igual a la derivada de cada una de las funciones por separado. La derivada del producto de dos funciones es igual a la primera función por la derivada de la segunda función más la derivada de la primera función por la segunda función. La derivada de un cociente de dos funciones es igual a la derivada de la primera función por la segunda función menos la primera función por la derivada de la segunda función. Todo esto dividido entre la segunda función al cuadrado. Ahora voy a hablar sobre la regla de la cadena. Con ella podemos derivar funciones compuestas. La regla de la cadena es una norma de derivación que nos dice que teniendo una variable y que depende de u y a su vez esta depende de una variable x, entonces la razón de cambio de y con respecto a x puede estimarse como el producto de la derivada de y con respecto a u. La derivada de u respecto a x. Algo más o menos así. Y aquí podemos ver un ejemplo de un ejercicio de la regla de cadena. Ahora voy a hablar sobre la derivación implícita. Es una técnica que se aplica a funciones definidas implícitamente, es decir, por funciones definidas por una ecuación en la cual la variable y no está despejada. La ventaja de este método es que no requiere despejar la variable y para poder encontrar la derivada. Lo primero que se hace es derivar a ambos miembros de la ecuación con respecto a x, tomando en cuenta que y es función de x. Por consiguiente, al derivar y con respecto a x, hay que aplicar la regla de la cadena. Finalmente despejar derivada de y sobre derivada de x. Y aquí podemos ver un ejemplo de un ejercicio resuelto con la derivación implícita. Ahora voy a hablar sobre la derivada de funciones trascendentes. Es la derivada de una función que trasciende al álgebra, en el sentido en que no puede ser expresada en una secuencia de operaciones algebraicas, de suma, resta, multiplicación, división y potenciación a exponentes constantes reales.
Aquí tenemos un ejemplo para la derivación de funciones logarítmicas. Aquí tenemos un ejemplo para la derivación de funciones exponenciales. Y aquí podemos ver las fórmulas para la derivación de funciones trigonométricas y trigonométricas inversas. Ahora voy a realizar un ejercicio a modo de ejemplo de las derivadas. Para este ejercicio vamos a utilizar la siguiente fórmula. F de x igual a 3x al cuadrado menos 5x elevado al cubo, para el cual vamos a utilizar la regla de la cadena. Entonces, si comenzamos a resolver el ejercicio, quedaría f' de x es igual, ahí lo que hacemos es bajar el exponente, es decir el 3, y quedaría multiplicando la base del ejercicio. Entonces quedaría 3 por 3x al cuadrado menos 5x, y ahí ya no va a estar elevado a la 3, sino que al exponente le vamos a restar 1, por lo cual quedaría elevado a la 2. Para la segunda parte, según lo que nos dice la regla de la cadena, es que hay que multiplicar toda esta parte por la derivada de lo que se encuentra adentro de la base. En este caso, si tenemos 3x al cuadrado y aplicamos las reglas expuestas anteriormente, multiplicamos el exponente por la base y le restamos 1 al exponente, lo cual sería 2 por 3, que es el exponente por la base, daría igual a 6, y ya no sería x elevado al cuadrado, sino x elevado al cuadrado menos 1, lo cual 2 menos 1 es igual a 1, entonces sería 6x. Aplicamos lo mismo para la segunda parte de este ejercicio, sería para 5x, su derivada sería simplemente 5, ya que se multiplica 5 por 1 y el exponente 1 menos 1 queda 0. Lo que podemos hacer para la última parte del ejercicio es dejar la base tal cual como está, ya que está elevada al cuadrado, lo cual sería 3x al cuadrado menos 5x todo elevado al cuadrado. Y aparte podríamos multiplicar el 3 por la última parte de este ejercicio, por la derivada de la base en sí, lo cual nos daría el resultado de 18x menos 15. Entonces tendríamos que el resultado de este ejercicio es 3x al cuadrado menos 5x elevado al cuadrado por 18x menos 15. Aquí se podría seguir resolviendo este ejercicio, haciendo cálculos y eso, pero esta sería en sí la parte final de este ejercicio. Cuando se aplica la regla de la cadena, por supuesto. Ahora podrán ver una imagen en representación de las referencias que utilicé como base para la realización de este trabajo. Ahora pasamos con las conclusiones. Para el concepto de derivada es importante comprender y derivar fórmulas, debido a que tienen una aplicación importante en cualquier campo de trabajo y en la ciencia en general. Una derivada puede ser considerada clave para realizar cálculos matemáticos en la carrera de contaduría pública, ya que tiene una útil solución a diversos problemas de la economía, así como múltiples aplicaciones para la misma. Las derivadas son útiles para la búsqueda de intervalos, ya sea de aumento o disminución, del valor de interés que se puede expresar por funciones. Eso sería todo con respecto al tema de las derivadas. Muchas gracias por su atención y hasta luego.